Hola usuarios de YouTube. En el día de hoy, vengo con una terrorífica creepypasta que me encontré en la Deep Web. Pues comencemos. En 1975, en las afueras de un pueblo llamado Andalucía, en Alabama, se hallaba una residencia de ancianos. El más anciano de todos, veterano de la Primera Guerra Mundial, se hallaba en estado casi vegetal, por lo que solo podía hablar, aunque le costaba mucho. Él estaba en una cama entubado solo, delante de una televisión colgada en la pared. El anciano, de nombre Bill García, de padre mexicano y de madre estadounidense, nació en Texas el año 1880, en un pueblo en el desierto fronterizo con México. Había tenido una infancia como la de los demás niños de la zona, era pobre, pero era feliz. Su abuelo materno había sido un respetado bandolero que murió en un tiroteo junto a su banda. Esto ocurrió cuando Bill tenía solo 7 años. Bill quería muchísimo a su abuelo y quería seguir su ejemplo de ser un respetado bandolero. Tras su muerte, Bill decía que escuchaba a su abuelo hablándole por las noches, diciéndole cosas que le aterraban y que se burlaba de él. Esto continuó así hasta el 30 de julio de 1914, días después de que estallase la Primera Guerra Mundial. Bill ya era un hombre hecho y derecho que se había mudado a Fort Worth, una ciudad de Texas. Bill vivía solo, y estaba en un estado paranoico debido a sus alucinaciones con su abuelo. Ese mismo día, fue llamado a su puerta por unos agentes federales, estos se lo llevaron de servicio a Nueva York donde sería reunido todo el ejército para partir hacia Alemania. Mientras estuvo en la guerra, dejó de tener las paranoias y ya dejó su estado de paranoia. En un tiroteo, Bill fue herido de gravedad y fue llevado de inmediato al centro sanitario del campamento. Los médicos pudieron curarle pero Bill no estaba en estado de seguir combatiendo, por eso se quedó allí. El 11 de noviembre de 1918, la guerra terminó y unos días después Bill y todos los demás soldados regresaron a su casa. A Bill le consiguieron salvar la pierna que le había herido pero se pasaría de por vida andando cojo. Al regresar, él temía volver a tener las alucinaciones y pesadillas de su abuelo, pero, en vez de alucinar con su abuelo, esta vez lo que Bill veía eran escenas de la guerra, cosas traumáticas y sangrientas que habían pasado allí. Con el tiempo, a sus 40 años se mudó a Alabama donde se casó y tuvo 2 hijos. Una le llamó Christine y al otro Kevin, como su abuelo. A los 50 años, seguía paranoico y a los 60 agredía a su esposa porque según él, eran órdenes del comandante. Como sus hijos veían que cada vez iba al peor, lo llevaron a la residencia de la que hemos hablado antes. El anciano se negaba a tomarse su medicación porque aseguraba que le estaban intentando envenenar. Una noche, el anciano se levantó de su cama para escapar, pero en los pasillos, se encontró con lo que nunca habría imaginado. Era su abuelo. Era su abuelo tal y como lo recordaba. Bill comenzó a correr huyendo de él, pero el exbandolero corría aún más y la única solución que Bill veía, era tirarse por la ventana. Y así lo hizo, se lanzó desde un 4.º piso, quedándose en estado vegetal de por vida. Lo poco que puede usar su voz, lo usa para decir que su abuelo ronda por esa residencia. De hecho, hay testigos de otros residentes que afirman que por las noches, a veces ven una figura de un hombre con el pelo largo y blanco, con un sombrero y un revólver. Incluso se han encontrado cadáveres de ancianos que han sido tiroteados, pero lo curioso es que todas las balas pertenecían a un tipo de revólver que se dejó de fabricar en 1902. Y lo peor de esta historia, es que es real.